como ustedes saben, hemos estado trabajando los juicios en la tribulación. Eso es el tema que hemos estado trabajando durante el último tiempo y pues vamos a trabajar hoy un nuevo juicio que es el que continúa nuestra lista. Recuerden que traíamos estos, habíamos visto los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y hoy vamos a trabajar el juicio de Babilonia. Ese es el tema que vamos a tener para el día de hoy y pues es lo que se conoce como el tema de la gran ramera que figura en Apocalipsis 17. ¿Ok? Entonces hoy vamos a mirar una serie de cosas que es importante conocer acerca de este juicio que va a ocurrir durante el periodo de la gran tribulación. Bueno, entonces primero que todo tendremos que mirar dos conceptos acerca de lo que es la iglesia. Y ahí aparecen pues la iglesia profesante y la iglesia verdadera. Entonces, la iglesia profesante está compuesta por aquellos que hacen profesión de fe en Cristo. Hoy en día, ustedes saben que todo el mundo dice, no, yo soy cristiano, yo soy católico, aquí todo el mundo cree en Dios, pero nadie le cree a Dios, o no todos le creen a Dios. Para algunos esta profesión se basa en la realidad y para otros, pues, en ningún tipo de relación en absoluto con el Señor. Entonces, este último grupo pasará por el periodo de la gran tribulación y a ese grupo es que nos vamos a referir hoy un poco. En Apocalipsis 2:22 dice claramente que la iglesia profesante no salvada experimentará en este periodo de ira, o sea, el periodo de la gran tribulación. Y se refiere a esa iglesia aparente que se tipifica mucho en Tiatira, o Tiatira, perdón, la iglesia de Tiatira que figura en Apocalipsis 2. Esos son profesantes, pero no son nacidos de nuevo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso porque esto forma parte de esta iglesia que vamos a estudiar hoy. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Existe una iglesia profesante y una iglesia verdadera. La iglesia profesante es la que dice yo soy cristiano, pero no practica el cristianismo y no ha sido nacido de nuevo. La iglesia verdadera es la que está conformada por todas las personas de todo el mundo, no necesariamente cristianos evangélicos. Ahí podrá haber católicos, podrá haber otro tipo de personas que sean cristianos, que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que hayan tenido una verdadera relación con Dios, un nuevo nacimiento. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de identificar un poco cuál es la identidad y el origen de esta gran ramera. Apocalipsis 17, que es donde trata este tema de la gran ramera, dice que el juicio de la gran ramera es un sistema religioso corrupto, un sistema apóstata, es decir, la iglesia que niega al Señor y que tendrá su apogeo pues, en esa época de la gran tribulación. La iglesia profesante, incrédula, llegará hasta este periodo de la gran tribulación. Lo encuentran también en Apocalipsis 3:10, por si están interesados en mirar las citas. Y surgirá un gran sistema religioso con el nombre de la Gran Ramera. Entonces, este es un sistema que va a dominar todo el poder civil, por lo menos por un buen tiempo. Y es fácil identificarla porque la Biblia la reseña claramente con ese nombre que ustedes ven ahí. Dice Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Entonces, con ese nombre se va a distinguir y se va a reconocer. ¿Cuál es el origen? Aquí vamos a mirar un poco de historia que es bastante larga, un poquito pesada, pero que es importante revisarla para poder entender el tema de esta iglesia apóstata. El fundador de Babel o Babilonia, porque inicialmente su nombre fue Babel, fue Nimrod. Nimrod es un personaje que aparece en el capítulo 10 del libro de Génesis. Dice que fue el gran apóstata de la era patriarcal. Persuadió a todos sus seguidores para que se unieran a la edificación de una ciudad y una torre, cuya cúspide llegara hasta el cielo. Que fuera reconocida como un templo o centro de reunión para aquellos que no andaban en obediencia a la palabra del Señor. Llamaron a la ciudad y a su torre Babel,
que inicialmente significaba puerta de Dios, pero después ese nombre tomó otra connotación por el juicio que Dios hizo a este propósito que tenía una intención perversa. Y entonces Babel pasó a llamarse confusión. Recordemos, inicialmente se llamaba puerta de Dios, fue con el propósito que ellos la crearon, pero luego cambió a confusión. Llevó el sello de la irrealidad del primer nombre por cuanto se nos dice que tenían el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. La imitación de lo que es real y verdadero siempre ha caracterizado a las intenciones de Satanás. Satanás siempre ha sido un imitador, el imitador por excelencia. Nimrod fue un nieto de Cam. Si ustedes recuerdan, Cam fue uno de los hijos de Noé, el hijo que fue maldecido prácticamente por Noé. Entonces, este Nimrod fue un nieto de Cam. Y este Cam nunca quiso seguir los lineamientos reales de los designios establecidos por Dios. Parece que fácilmente fue afectado por la apostasía y todo lo que trajo el diluvio, por cuanto no muestra unas evidencias de cambio, ¿no? Este Cam significa moreno, oscurecido, ¿no? Y o más literalmente quemado por el sol. Vamos a ver que eso es importante porque eso tiene una connotación posterior de una significación muy grande. Y ese nombre indica pues el estado del alma de aquel hombre, o sea, oscurecido por el cielo, por la luz del cielo. Cam tuvo un hijo y ese hijo se llamó Cus, que también significa el negro, y este llegó a ser el padre de Nimrod. Por eso es que Cam es el abuelo de Nimrod. ¿Okay? Este Nimrod se casó con una señora que se llama Semiramis I. Esta era la verdadera esposa de Nimrod y ella fue la fundadora, pues ha sido considerada como la fundadora de los misterios babilónicos y la primera sacerdotisa de la idolatría. Entonces, aquí vamos viendo cómo encontramos el origen de dónde surge Babilonia. Babilonia relacionada con Babel, relacionada con Nimrod, que era nieto de Cam, etc. Y su esposa se llamó Semiramis. ¿Ok? Bien. Continuamos con lo del origen de Babilonia. Con todo este desarrollo, como ustedes lo ven, y de la forma que ha ido surgiendo, Babilonia llegó a ser la fuente de origen de la idolatría y la madre de todos los sistemas religiosos paganos del mundo. La religión de misterios que allí se originó se esparció en varias formas. Y lo grave fue que se esparció por toda la tierra y hasta el día de hoy todavía está con nosotros y tendrá su completo o su más completo desarrollo, como lo veíamos hace un momento, en el periodo de la gran tribulación, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo haya partido y la Babilonia del Apocalipsis en ese momento tendrá su máximo desarrollo. Esta mujer dio a luz a un hombre que se llama Tamuz. ¿Quién lo dio a luz? Pues lo dio a luz Semiramis, la esposa de Nimrod. Dio a un hijo que se llamaba Tamuz, pero lo dio a luz después de la muerte de Nimrod, o sea, posterior a su muerte, y dijo que los rayos del sol la habían fecundado. Entonces, miren ustedes cómo el diablo siempre está tratando de hacer imitación de lo que pasó, de lo que ha hecho el Señor siempre, lo que Dios ha creado, siempre hace una imitación falsa, perversa y horrible. Afirmó que había nacido el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno, según el calendario babilónico. Y Semiramis decreta que ella y Tamuz, o sea, ella y su hijo, debían ser adorados como dioses. Empezó a exigir adoración hacia ellos y porque consideraba que como su hijo Tamuz había nacido como fruto de que los rayos del sol la habían fecundado, entonces él venía a ser también Dios Sol. De ahí surge Baal. Y ella, al considerarse la esposa de un dios,
pues, y la madre terrenal de otro dios, que era Tamuz, se proclama a sí misma la reina del cielo. Entonces, toda esta historia para contarles a ustedes cómo va surgiendo el desarrollo de Babilonia. Cuando presentó a su hijo al pueblo, este fue aclamado como el libertador prometido. Este fue Tamuz, contra cuya adoración Ezequiel protestó en los días del cautiverio. Recordemos que el Israel fue llevado en cautiverio. Recuerden ustedes que hubo la división del reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte se fueron 10 tribus y en el reino del sur 2 tribus, que fueron las que fueron a Babilonia. Las otras fueron con los asirios. Ahí protestó Ezequiel por todo esto que se estaba haciendo. Bien, aquí surgen una cantidad de cosas que tenemos que analizar. De esta forma fue introducido el misterio de la madre y el niño. Fíjense ustedes que esta mujer pidió oración y que fuera aclamado como Dios, como una imitación y como un propósito de lo que habría de ser el Señor Jesucristo. Entonces surge el misterio de la madre y el niño, que es una forma de idolatría que es más antigua que toda la que el ser humano conozca. Los ritos de este culto eran secretos. Solo a los que se iniciaban se les permitía conocer los misterios de esa religión. Era el esfuerzo de Satanás para engañar a la humanidad con una imitación tan parecida a la verdad de Dios que no pudieran reconocer la diferencia entre la verdadera simiente de la mujer cuando Él viniera, el Señor Jesucristo, en el cumplimiento del tiempo. Desde Babilonia, esta religión de misterios se esparció por todas las naciones circunvecinas. Donde quiera los símbolos eran los mismos y donde quiera el culto de la madre y el niño llegó a ser el sistema popular. Sus cultos se celebran con las prácticas más repugnantes e inmorales. La imagen de la reina de los cielos con el niño en sus brazos se encontraba en todas partes, aunque los nombres empiezan a diferir según la religión, según las creencias y según el lugar. Astarot y Tamuz, la madre y el niño de estos endurecidos aventureros, se convirtieron en Isis y Horas en Egipto, Afrodita y Eros en Grecia, Venus y Cupido en Italia. Y Astarot se convirtió después para los judíos en Astoret, Astarte, figurada en la Biblia, y de esa manera la conocían también los cananeos, la diosa de la fertilidad y del amor sexual. Aserá o Istar era el nombre que se le daba para los babilonios, la gran diosa de la fecundidad. Entonces, esta pareja de la madre y el niño tuvieron muchos nombres en las diferentes religiones que ustedes puedan identificar. Ahí ven ustedes a la madre y el niño, etcétera. Y tuvieron muchos nombres en las diferentes religiones y en los diferentes lugares y fueron tomando posteriormente una connotación de tipo sexual. A los 1000 años de culto babilónico había llegado a ser la religión del mundo que había rechazado la revelación divina. ¿Ok? Bueno, vamos por aquí. Perdón un momento que aquí se me prendió algo. Encontré esto en internet. Ya, me prendió ahí una cosita. Bien, entonces vamos a continuar analizando esto del origen de Babilonia. A partir de todo este misterio central, hubo muchos otros misterios menores. Las doctrinas, por ejemplo, de la purificación del purgatorio después de la muerte, la salvación mediante sacramentos, todo eso fue originado en esas religiones paganas perversas. Por ejemplo, había algunos sacramentos como la absolución sacerdotal, la aspersión con agua bendita, la ofrenda de tortas a la Reina del Cielo, como aparece en el libro de Jeremías, la consagración de vírgenes a los dioses, que finalmente se convirtió o vino a desarrollarse en una prostitución santificada. El llanto de Tamuz, o sea, lloraban por él, y lo llamaban el llanto por Tamuz, durante un periodo de 40 días era como una fiesta que hacían allí en Istar, y de ella se celebraba que ella había recibido a su hijo otra vez de entre los muertos, porque se enseñaba que Tamuz había sido muerto por un jabalí, y entonces después había sido vuelto a la vida, porque tenían que también simular o imitar el enemigo, Satanás, la resurrección del Señor Jesucristo. Fíjense que todo es una imitación perversa de la realidad de Dios. Para Tamuz,
El huevo era considerado como algo sagrado, representaba el misterio de su resurrección, aun cuando la siempre viva, que es como figura en esas religiones perversas, esa mujer, la siempre viva, era su símbolo escogido y fue establecido en honor a su nacimiento durante el solsticio de invierno, cuando se comía la cabeza de un jabalí en memoria de su conflicto y se quemaba una cosa que se llamaba un nochebueno, como muchos ritos misteriosos. El signo de la cruz era sagrado para Tamuz. ¿Por qué? Porque también era como el signo más parecido a la primera letra de su nombre. Y también pues era representado en un gran número de los más antiguos altares de los templos. Es decir, que contrario a lo que nosotros creemos, que la cruz tuvo su primera origen en el cristianismo por la muerte del Señor Jesucristo, no fue así. La cruz desde antes de que el Señor Jesucristo viniera ya figuraba en toda esta imitación satánica que el enemigo hacía de lo que habría de venir. Abraham, por ejemplo, él tuvo que ser apartado de esta religión pagana, de esta religión de misterio. Por eso el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y por eso Abraham tuvo que alejarse de todo eso, porque él estaba viviendo en medio de un pueblo, allá en Ur de los Caldeos, donde se tenían toda esta serie de prácticas perversas, de prácticas misteriosas y paganas. Entonces, Abraham tuvo que alejarse de todo eso. Recuerden que fue por un llamamiento divino. Y entonces después toda esta nación que provino de él, estuvo en un constante conflicto con estas personas que practicaban este tipo de religiones, y hasta que en tiempos de Jezabel, que era una princesa fenicia, fue injertado a lo que había quedado la religión de Israel en el reino del norte en los días de Acab. Y esto al fin fue la causa del cautiverio. Vino a generar el cautiverio. ¿Por qué? Por esa misma, digamos, oposición que se hacía a ese tipo de prácticas. Judá se contaminó porque, claro, Judá fue llevada cautiva a Babilonia, por cuanto el culto a Baal era precisamente la forma cananea de los misterios babilónicos. Recuerden ustedes que allá se habla mucho en la escritura del culto a Baal que tenían los pueblos paganos. Bien, y solo enviando al pueblo a cautiverio, allá en la misma Babilonia, fue donde este pueblo tuvo que ver que eso era perverso y empezó su proceso, digamos, como de sanidad interna. Recuerden ustedes que el pueblo del norte que fue a Siria, pues allá se contaminó con otra serie de prácticas también, pero el reino del sur, que fue Judá, pues allá en Babilonia, tuvo que vivir en carne propia todas las influencias de esta religión perversa. Baal, recordemos, era el dios Sol, el dador de la vida, que era idéntico a Tamuz, que también se suponía era su hijo. Y aunque Babilonia como ciudad hacía mucho tiempo se había olvidado, sus misterios, los misterios de esa religión perversa, jamás murieron. Cuando la ciudad y sus templos fueron destruidos, el sumo sacerdote huyó con una compañía de iniciados con sus vasos sagrados e imágenes a Pérgamo. Pérgamo tiene mucha significación en lo que tiene que ver con asuntos satánicos. Más adelante ustedes lo estaremos viendo de pronto, o ustedes lo podrán investigar un poquitico sobre lo que pasa en Pérgamo, donde el símbolo de la serpiente se estableció como el emblema de la sabiduría. Recuerden ustedes que eso siempre ha figurado. De allí cruzaron después el mar y llegaron hasta Italia. Posteriormente Roma se convirtió pues en el cuartel general del culto babilónico. Los sacerdotes principales usaban mitras en forma de cabeza de pescado, o sea, el gorro ese que se ponen los prelados católicos provienen de allá, de ese tipo de religiones. Y el símbolo de la boca de pescado era en honor a ese dios Dagón, el dios pez, que también lo consideraban el señor de la vida. El sumo sacerdote se adjudicó el título de Pontifex Maximus, y esto se imprimía en su mitra, o sea, el sumo pontífice, el máximo pontífice de todos. Ya lo miramos. Bien. Pero Julio César, el emperador, recuerden ustedes, recibió este título, y de allí en adelante todos los emperadores romanos hasta Constantino siguieron recibiendo este mismo título, hasta Constantino el Grande, que fue al mismo tiempo cabeza de la iglesia y sumo sacerdote de los paganos. Entonces miren ustedes que el origen de todo esto
es bastante perverso. ¿Ok? El título fue conferido posteriormente a los obispos de Roma y lo lleva el Papa hoy, quien así resulta ser no el sucesor del apóstol pescador Pedro, sino el sucesor directo del sumo sacerdote de los misterios babilónicos y el siervo del dios pez Dagón, por quien él usa, como sus predecesores idólatras, el anillo de pescador. Ahora, ojo, porque antes de que empiecen a hacerse a la idea de que estoy hablando exclusivamente de la Iglesia Católica, como si la Iglesia Católica fuera la gran ramera, pues ahí tengo que hacer pues una aclaración. No estamos aseverando que la Iglesia Católica sea la gran ramera, no, porque esa gran ramera es una iglesia apóstata, corrupta, que está compuesta por cristianos de todas las vertientes. Es la iglesia, esa iglesia que no es una iglesia real, que no ha tenido un nuevo nacimiento, sino es esa iglesia profesante, no es la iglesia verdadera. No significa, repito, que la gran ramera sea la iglesia católica. No, la gran ramera está compuesta por gentes de muchas, por un pueblo de muchas religiones que han negado al Señor Jesucristo o que no lo reconocen o que no son practicantes de la verdadera relación con Dios, sino que tienen una religión profesante falsa, un cristianismo falso. Esa es la gran ramera, ¿ok? Entonces no estamos aseverando aquí que la iglesia la iglesia católica sea la gran ramera. ¿Por qué? Porque es un concepto muy generalizado. Hay muchísima gente que afirma eso y sostiene que la gran ramera es la iglesia católica. No, señor, no estamos diciendo eso porque esa no es la realidad. La realidad es que se compone de gente de muchas denominaciones que han sido iglesia profesante, mas no verdadera. Durante los primeros siglos de la historia de la iglesia, el misterio de iniquidad había obrado con asombrosos efectos y las prácticas y enseñanzas babilónicas habían sido tan grandemente absorbidas por la que llevaba el nombre de Iglesia de Cristo, que la verdad de las Sagradas Escrituras en muchos puntos había sido completamente oscurecida, mientras que las prácticas idolátricas que imponían a las gentes como sacramentos cristianos y las filosofías paganas tomaron el lugar de la enseñanza del Evangelio. De esta manera se desarrolló pues ese asombroso sistema corrupto, perverso, que durante más de 1000 años dominó a toda Europa y traficó con los cuerpos y con las almas de las personas, de hombres y mujeres, hasta que vino la gran reforma en el siglo XVI con Martín Lutero, que proporcionó cierta medida de liberación de todas esas cosas. ¿Ok? Bien, permítanme un segundito. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a hacer una descripción de esta gran ramera. Bueno, voy a dejarles esto allí en el rinconcito. Vemos en Apocalipsis 17, 1, 2 que dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Y ahí en Apocalipsis 17, 15 a 16 dice, además, el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobraron odio a la prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con el fuego. Es decir, que este sistema tiene las características de una ramera y pretende ser la esposa de Cristo, pero ha caído de su posición pura y se ha convertido en una ramera. Recuerden ustedes que la esposa del Señor Jesucristo es la iglesia y la iglesia somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros los que nos incluimos en ese grupo? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo y realmente hemos tenido una entrega, conocido al Señor y tenido un nuevo nacimiento. Pero entonces, esta otra iglesia apóstata, pues se convirtió en la simbología escritural, en eso, en una ramera, porque es una mujer traidora, porque a toda hora le está siendo infiel al Señor. Entonces no es la esposa, sino es una ramera. Bien.
Aquí en Apocalipsis 17 al 2 al 3 dice, con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, entonces recordemos que aquí seguimos hablando de ella y la persona que está expresando todo esto es el apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis. Bien, esta iglesia es prominente en asuntos que tienen que ver con aspectos eclesiásticos. La fornicación espiritual en la escritura significa la adherencia a un sistema falso. Eso es lo que significa la fornicación espiritual. Por eso es que ella es considerada una ramera, porque ella está siendo infiel, porque se ha pegado a un sistema falso. También esta gran ramera se involucra mucho en aspectos políticos. Por eso dice que controla a la bestia sobre la cual se sienta, a esa bestia escarlata, ¿ok? Entonces, pues ahí hay una cantidad de asuntos para interpretar respecto a ello y ahorita pues vamos a seguir mirándolos. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Es decir, que este sistema llega a ser realmente muy rico y muy influyente y representa una fase del desarrollo de la cristiandad que jamás había sido revelada, por cuanto su nombre es un misterio. Entonces, fíjense ustedes que ahí está ese nombre que le coloca a la escritura ya en Apocalipsis 17, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Sigamos con la descripción de esta mujer. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Entonces, este sistema ha sido un gran perseguidor de la iglesia, un gran perseguidor de los santos. Las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Es decir, podemos concluir ahí que esta gran ramera es de un alcance mundial. Tiene un alcance muy grande y es ese, es un alcance mundial. Bien, Roma pues viene a constituirse en el centro de la Babilonia espiritual. No es demasiado decir que las falsas doctrinas y prácticas que se encuentran dentro del romanismo se le pueden atribuir a la unión de ese paganismo con el cristianismo, si se toma en cuenta que Constantino declaró a Roma imperio cristiano. Se concluye entonces pues que la ramera representa a toda la cristiandad profesante unida en un solo sistema con una sola cabeza. Eso es lo que se va a venir a formar finalmente durante el periodo de la gran tribulación y parece, según las indicaciones de lo que hay en la escritura, que su centro de operaciones será en Roma. Y repito, no quiere decir que necesariamente la gran ramera sea la Iglesia Católica. ¿Ok? Bien, hablemos un poquitico del juicio. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda. Devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregaron a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, que este sistema religioso que hemos llamado la ramera será destruido por la bestia, que será la cabeza de una coalición que va a existir después, y la vamos a mirar con detalle, una coalición romana, para que su supremacía no sea amenazada. Es decir, va a estar ligada con ese gran gobierno posterior que va a haber durante el periodo de la gran tribulación. El falso profeta buscará que se le rinda culto religioso a la bestia y de esa manera desvirtuar a la ramera. La ramera será destruida para que se le rinda adoración a la bestia que declara ser Dios, y eso lo vamos a mirar un poquito más en detalle cuando estemos tratando el tema de la batalla de Armagedón. Aquí hablamos de 2 Babilonias y vamos a mirarlo con despacio. Entonces tenemos una Babilonia eclesiástica, que es la que hemos llamado la gran ramera, que es ese cristianismo apóstata
que está bajo el dominio del papado inicialmente. Y hablamos de una Babilonia política también, que es esa confederación imperial de la bestia, que va a ser la forma de final del poder mundial de los gentiles. ¿Okay? Recordemos que hemos hablado de 3 pueblos a lo largo de todo el seminario, que son ¿cómo se llama? El pueblo del Señor, Israel, los judíos, como los quieran llamar, los gentiles y la iglesia. Estas cosas que ustedes están viendo las están haciendo los gentiles, es decir, la iglesia apóstata va a estar compuesta por gentiles. Seguramente ahí también habrá judíos, es decir, los que no hayan aceptado al Señor. Tenemos que tener en cuenta que esta Babilonia eclesiástica es destruida por la Babilonia política. De acuerdo con lo que dice Apocalipsis 17, del 15 al 18, va a ser destruida con el fin de que la bestia pueda ser el único objeto de adoración, que es lo que siempre Satanás ha buscado, ser el objeto de adoración. Y el poder de la Babilonia política será destruido por el Señor. Cuando Él venga, al final, algunos, y sobre esto quiero hacer claridad, el tema de la batalla de Armagedón, algunos consideran que va a ser al final del periodo de la gran tribulación. Otros teólogos consideran que va a ser una vez que termine el periodo de la gran tribulación. Sobre eso, pues, como siempre, ustedes saben que en temas escatológicos hay muchas posturas porque hay versículos, muchos en la Biblia, que sustentan una tesis, que le dan soporte a una tesis y otros a otra, porque no hay una claridad muy grande y ahorita vamos a hablar un poquitico sobre eso. Pero el Señor vendrá y en la batalla de Armagedón, Él va a acabar con esa Babilonia política, que fue la que acabó con la Babilonia eclesiástica. La destrucción del asiento del poder de la bestia es llevada a cabo mediante un juicio de fuego. A medida que se estudian los puntos más importantes de la revelación profética, se hace obvio que la revelación del programa de Dios para este periodo constituye una de las secciones de mayor interés en el estudio profético. El programa para Israel, que es el programa, y el programa para los gentiles, y el programa de Satanás, todos van a llegar a su clímax en el tiempo precedente al advenimiento del Señor Jesucristo. En la segunda venida del Señor, que recuerden que el pastor Andrés nos había hablado un poco de eso, va a tener ocasión ese evento que se llama la batalla de Armagedón, y en ese evento el Señor Jesucristo va a destruir a todos esos sistemas apóstatas y va a entrar en victoria. Y ellos van a pelear contra el Señor. Por eso es que la Escritura dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Jesucristo, que siempre ha sido el vencedor. Bien, entonces con esto, pues tenemos una idea como panorámica, una idea general, una idea aproximada de lo que es este gran movimiento, este gran grupo apóstata, corrupto, perverso del periodo de la gran tribulación. Claro que desde ya ese grupo se ha ido formando, ¿no? Esta iglesia, como ustedes vieron, viene desde mucho tiempo atrás, mucho antes del Señor Jesucristo, convirtiéndose en esa gran ramera que es una falsa religión, una falsa iglesia, un falso Dios, todo lo que tiene el origen de todas estas prácticas paganas provienen de la falsedad, de la imitación, del engaño y la mentira de Satanás. ¿Podríamos decir que la gran ramera está inmiscuida en la Iglesia Católica? Claro que sí, está inmiscuida en la Iglesia Católica. De hecho, ustedes saben que la Iglesia Católica pues tiene mucho de todas esas tipos de prácticas. Pero no podemos nosotros salir de ahí también librados, porque es que la Iglesia cristiana también tiene mucho cristiano profesante. Desafortunadamente en la Iglesia nuestra también hay mucha gente que no son verdaderos cristianos, que no han tenido un nuevo nacimiento, que no han tenido un verdadero encuentro con Dios, que no tienen una vida de santidad y una vida de una relación permanente con el Señor. Recuerden que la santidad no significa no cometer errores. La santidad significa que yo estoy en búsqueda del Señor permanentemente y procurando agradarlo. Pero
pero no, nunca vamos a dejar de cometer errores. Lo que Dios mira de nosotros es el corazón. Qué tan genuina, qué tan real, qué tan sincera, qué tan veraz es la entrega que uno tiene al Señor. Entonces, en la iglesia cristiana también habrá integrantes de la famosa gran ramera o iglesia apóstata corrupta. Ustedes saben que las iglesias viven repletas de mucha gente, toteadas de gente, pero no necesariamente todas las personas que están asistiendo a la iglesia cristiana son verdaderos hijos de Dios entregados al Señor, que hayan entendido y que hayan entregado sincera y realmente su corazón. Las iglesias están llenas de mucha gente que no son cristianos, y por eso a mí me gusta recordar mucho eso que nos vive diciendo Andrés, que no todo el que come maíz es pollo, ni todo el que come plátano es mico, ni todo el que viene a la iglesia es cristiano, porque esa es una realidad que nosotros no podemos desconocer y que así ocurre. Entonces, no podemos desconocer que están pasando esas cosas, que esa iglesia se ha venido forjando a lo largo de la historia de la humanidad durante milenios. No vamos a decir que es que la iglesia apóstata, la gran ramera, surge tan pronto vaya a empezar el periodo de la gran tribulación. No, todas sus doctrinas, todos sus ritos, todas sus prácticas, todo su desarrollo ha venido ocurriendo a lo largo de la historia de la humanidad. Y están vinculados a esa iglesia apóstata miles y miles de personas. ¿Ok? Bien, entonces, miren ustedes a dónde vamos. Jesucristo vendrá y va a destruir a esa Babilonia. Entonces vamos acá, miren. Ya hemos visto de los juicios de la tribulación, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, el juicio de Babilonia, y ahora vamos a hablar un poquitico acerca del juicio de la bestia y su imperio. Yo pensé que hoy me iba a demorar más en todos estos temas porque son temas realmente, digamos, un poquito pesados. Ustedes saben que el origen, el trasfondo de todas estas cosas que surgen como consecuencia de todo ese paganismo que se ha inmiscuido en la iglesia, particularmente se inmiscuyó mucho en la iglesia católica, pero no significa que en las demás no, porque hay muchas prácticas absurdas que todavía la gente tiene. Si ustedes se dan cuenta, a la iglesia cristiana hay muchas personas que asisten por agüero, porque piensan que si no van a culto el domingo, entonces les va a ir mal en los negocios esa semana. Y muchísima gente asiste a la iglesia por miedo a que se le dañe el negocio, pero no por un anhelo de tener una relación con Dios. Entonces, en nuestra iglesia cristiana también ha perpetrado todo este tipo de falsedades y mentiras que el enemigo se ha encargado de gestar, de gestionar, de producir como una imitación de lo que es verdaderamente la relación con Dios. Entonces vamos a mirar un poquitico esto de la bestia, el juicio de la bestia y su imperio. Entonces, en la campaña de Armagedón, Dios va a juzgar los poderes gentiles del mundo y va a llevar a cabo la caída de esos poderes. Aquí aparecen unos personajes que se llaman los reyes del Oriente, que son unos gobernantes que van a tener unos ejércitos y unas fuerzas, digamos, militares, que serán parte de lo que forma la bestia y serán destruidos cuando venga el Señor su segunda vez en la batalla de Armagedón. Este imperio político se ve tan ligado, tan unido a lo que se llama el falso imperio religioso, que ambos reciben el mismo nombre, aunque son dos entidades diferentes las que se nos presentan. Entonces, este juicio a esta bestia y a su imperio lo va a realizar el Señor mismo en la batalla de Armagedón. Bien, dejemos por ahora hasta ahí y vámonos al siguiente juicio, que es el de la batalla de Armagedón. Vamos a empezar a hablar un poquitico acerca de ello, de lo que significa. Vamos a mirar en qué consiste, de qué se trata, quiénes son los participantes en este gran conflicto bélico. Y vamos a mirar la forma como el Señor finalmente le pone fin a todo este proceso. ¿Ok? Entonces, la batalla de Armagedón en la escritura figura también
allí en Apocalipsis 16:14 y en muchos otros pasajes del Apocalipsis, como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así figura, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se llama también la batalla de Armagedón, porque así aparece también. Y se reunirán en esa batalla los reyes de la tierra por acción de una trinidad que existe en el infierno. Aparecen entre los eventos de la sexta copa. Cuando vimos la sexta copa, esta batalla de Armagedón aparece ya relacionada ahí en ese juicio. Y no es un hecho aislado, como a veces solemos pensar. Es la forma como el Señor va a hacer el juicio contra las naciones. Y ese juicio del Señor lo va a hacer por tres razones. Primero, por su persecución a Israel. Allá en Joel, capítulo 3, ustedes van a encontrar información y lecturas sobre la forma como se ha hecho la persecución a Israel. Para nadie es desconocido que a Israel se le ha perseguido a lo largo de la historia muchos pueblos, muchas naciones, ustedes saben todo lo que ha pasado. Y todo este hecho ocasiona juicio del Señor contra las naciones. También por su pecaminosidad y también por su impiedad. Entonces, digamos que son las consideraciones que los teólogos hacen o consideran acerca de por qué el Señor hace juicio a esas naciones gentiles, y es por estas razones, por lo que ya acabamos de relacionar ahí. El Señor por eso va a hacer juicio a los pueblos gentiles. ¿Cuál es el momento histórico? Dice que va a ser un poco antes de la segunda venida de Cristo. Realmente la batalla empieza antecitos, pero el Señor viene y la finiquita. El lugar es en un sitio que se llama Armagedón, figura ya en el Apocalipsis 16:16. Y no es simplemente una batalla, los estudiosos, los teólogos consideran que más que una batalla es una campaña completa que se dilata más allá de la segunda, pues en la segunda mitad del periodo de la Gran Tribulación. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, no simplemente es una batalla, es toda una campaña bélica muy grande. Vamos a mirar un poquitico sobre esta batalla, el lugar geográfico. Entonces, ahí ven ustedes en el mapa la ubicación. Vamos a irla mirando más de cerca y esta ubicación es en el Monte Meguido. Este Monte Meguido se encuentra al oeste del río Jordán, en la Palestina central del norte, 16 kilómetros al sur de Nazaret y 24 kilómetros adentro de la costa del Mediterráneo. Vamos a mirarla más de cerca acá, ¿cierto? Para que tengamos como un poquito más de idea acerca de ello. Entonces, recuerden, la ubicación geográfica va a ser en el Monte Meguido. Ustedes ven ahí está Jerusalén, ahí figura el mar de Galilea, Nazaret, etcétera, el río Jordán, que desemboca ya en el Mar Muerto, ¿cierto? Y más o menos para que tengamos una idea, va a ser ahí donde está esa flechita y queda el Monte de Meguido. Y ahí es donde, de acuerdo con los estudios que hacen los teólogos de la Escritura, se tiene previsto que va a ocurrir o va a ser el lugar principal de esa batalla. Sin embargo, vamos a ver que no va a ser exclusivo. Ya miramos con más detalle. Ese lugar es importante. ¿Por qué es importante ese lugar de Meguido? Porque allí han habido otros eventos en el pasado. Débora y Barak vencieron a los cananeos allí. Ustedes van a encontrar eso en Jueces 4 y 5, capítulo 4 y capítulo 5. Gedeón allí también triunfó sobre los madianitas. Está en Jueces 7. Allí murió Saúl en la batalla contra los filisteos. Recuerden que Saúl se suicidó, básicamente porque él se clavó una espada, como ustedes lo ven ahí en esa fotico que aparece ahí. Ocosías también, rey, fue muerto por Jehú. Está en Segunda de Reyes, por si lo quieren investigar, en Segunda de Reyes, capítulo 9, ahí está la historia de lo que ocurrió con Ocosías. También fue muerto allí Josías, en la invasión que hizo contra los egipcios. También lo encuentran en Segunda de Reyes,
capítulo 23. Es decir, como que ha sido un lugar muy importante, han ocurrido eventos muy significativos o muy importantes de la historia bíblica, de la historia del pueblo del Señor. En ese lugar, como que ese lugar tiene pues alguna connotación especial para que allí sea donde está establecido que ocurra la batalla de Armagedón. Sin embargo, hay otros sitios que están implicados o que también van a participar de lo que es esa campaña de Armagedón. Hay otros lugares que también van a formar parte de ello. El Valle de Josafat, que figura ya en Joel capítulo 3 y también en Ezequiel capítulo 39, es un área muy extensa al este de Jerusalén, o sea, al oriente. Y también se denomina Valle de los que pasan. Allá en Ezequiel 39 ustedes van a encontrar eso. Otro lugar es Edom e Idumea, que es un sitio al sur de Jerusalén. Fíjense que la otra era al oriente, este es al sur. Fíjense que se va empezando como a ampliar la zona, no vamos quedándonos solamente en el Valle de Megiddo o en el Monte de Megiddo, sino también se va ampliando el terreno. Este es un sitio al sur de Jerusalén, del cual indica el Señor que el Señor viene cuando regrese del juicio. Entonces está en Isaías 34, en Isaías 63 también ustedes pueden encontrar información al respecto. Y pues por supuesto Jerusalén también, ¿no? La Jerusalén también va a participar de ello. Allá en Zacarías, ustedes lo van a encontrar, Zacarías 12 y Zacarías 14. La campaña abarcará entonces pues una región muy grande, desde las llanuras del Esdraelón, que así se llaman, al norte, pasando por Jerusalén y extendiéndose hasta el valle de Josafat, al este del Edom y hacia el sur. Cubrirá toda la tierra de Palestina. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque allá en el pasaje figura, dice cubrirá la tierra. Los teólogos coinciden en que cuando se habla de la tierra, en particular en esos términos que lo dice la Escritura, se está hablando de Palestina. Así aparece que la batalla de Armagedón se extenderá desde el valle de Megiddo al norte de Palestina, por todo el valle de Josafat, cerca de Jerusalén, y hacia abajo hasta Edom, en el extremo del sur de Palestina. Con esto concuerdan las palabras del profeta Ezequiel, de que los ejércitos de esta gran batalla cubrirán la tierra. El libro de Apocalipsis también dice que la sangre subirá hasta los frenos de los caballos, por 1.600 estadios, que son 300 kilómetros. Y se ha señalado que 1.600 estadios abarcan toda la longitud de Palestina. Entonces, toda esa región va a ser afectada por lo que va a ocurrir, o va a ser, digamos, como el lugar geográfico donde va a ocurrir la batalla de Armagedón. Por eso el Señor dijo, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Hablemos un poquitico de quiénes van a ser los participantes en esta campaña. Entonces nos habla de 4 potencias mundiales que nosotros debemos como tener en la mira. Primero, la Federación de las 10 Naciones, que estarán capitaneadas por la bestia. Esto constituye la forma final del 4º gran imperio mundial. Recordemos que cuando veíamos la estatua de Nabucodonosor, del sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel le interpretó, la última parte era el 4º gran imperio, ¿cierto? Y ese imperio va a ser el imperio romano, porque va a ser el imperio final, que es el que presumen todos los teólogos, que va a ser el que va a generar todo el mayor conflicto al final de los tiempos en el periodo de la gran tribulación. Entonces, el imperio romano. La otra será la Confederación del Norte. Aquí empiezan muchos de los teólogos, sobre todo los más sensacionalistas, a hablar de países, nombres de países. Entonces empiezan a decir que Rusia, que no sé quién. Nosotros, en lo que hablamos con el pastor Andrés, acordamos que no nos vamos a meter en eso porque eso es absolutamente incierto, porque son especulaciones que nosotros no vamos a defender acá. Entonces se habla de una confederación del norte, que serán unos países que no sabemos con exactitud cuáles serán. Yo he escuchado por ahí algunos de esos mercachifles del evangelio que andan diciendo acerca de los nombres exactos de esos países. Y además dan hasta las fechas para comenzar el periodo de la gran tribulación y todo eso. No podemos caer en esas ligerezas, porque la Biblia no dice con claridad
cuáles serán esos países. Y todo lo que se diga respecto a aseverar cuáles son esos países es mera especulación, que lo único que hace es restarle realmente importancia a la forma como se está haciendo la exposición del tema, porque la Biblia no dice con claridad cuáles son los países. Hay otro gran participante que es la Confederación de Oriente o la Confederación Asiática. Entonces ahí comenzamos también a hablar del uno, del otro. Pues todos sabemos que en la zona oriental, pues bueno, pues está China, está Japón, pero nosotros no podemos entrar a decir, mire, con exactitud los reyes de Oriente serán de tal y tal país, porque no tenemos la certeza. Y la Biblia no habla ni da nombres de esos. Lo que sí sabemos es que son pueblos asiáticos, como dice la escritura, de más allá del Éufrates. Más allá del Éufrates puede ser cualquier parte. Y por último aparece el rey del sur, que es una potencia o potencias del norte de África. Y hay un quinto participante, fíjense que hemos dicho 4 potencias mundiales, pero hay un quinto participante en la batalla de Armagedón, que es el Señor Jesucristo. Dice, aunque las 4 potencias se atacarán una contra la otra y contra Israel, la pelea será particularmente contra el Dios de Israel. Bueno, aquí tengo una cantidad de citas que hablan de esto. Salmo 2:2, Isaías 34:2, Zacarías 14:3, Apocalipsis 16, 17, 19. Hay muchas citas que hablan acerca de esto, donde figura el tema de la batalla de Armagedón con sus respectivos participantes. Bien, entonces vamos a llegar hasta aquí por hoy en el tema de la batalla de Armagedón, pero no hemos terminado con esa batalla. Hay algo que sí yo quiero que tengamos en cuenta hoy y que consideremos hoy. Yo haciendo este estudio, les cuento que pues ha sido complicado para mí porque estos temas son pesaditos, hay que leer mucho, hay que comparar, hay que verificar contra otros versículos, contra otros pasajes de la escritura, mirar realmente lo que dicen los teólogos, qué posturas hay. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de posturas que hay, los conceptos, y cuando uno se pone a leer todo eso, empieza como a perder de vista un poquitico el rumbo. Me preguntaba yo, ¿por qué los temas escatológicos en la escritura no serán más claros? Yo decía, Señor, ¿por qué estos temas escatológicos no serán más claros? ¿Por qué habrá tanta simbología, tanta figura? ¿Por qué no hay una descripción directa, real de los protagonistas y de sus hechos y de las cosas que van a pasar? ¿Por qué nos queda tan difícil entender esto? Porque no están muy claros en la escritura. ¿Por qué hay tanta falta de claridad que genera o que da lugar a tantas conjeturas? Me preguntaba yo eso. Y hay varias cosas para que nosotros hoy como hijos de Dios empezamos a entender. Primero que todo debemos aprender a vivir por fe. Tenemos que aprender a confiar en un Dios que no miente, que no engaña y que si Él dice que va a pasar esto y que nosotros no estaremos en el periodo de la gran tribulación, nosotros debemos creerlo. Como les digo, hay muchos versículos, y creo que el pastor Andrés lo explicó, que defienden todas las posturas. Hay versículos para sustentar las diferentes posturas, pero nosotros no podemos realmente tener una claridad meridiana acerca de todo eso. Y yo me preguntaba eso, pero tenemos que aprender a vivir por fe, a confiar en el Señor. Si no lo hacemos, nuestra relación con Él no tiene sentido. El Señor por alguna razón dejó lugar o dio lugar a que se presentaran todas estas posturas, esas interpretaciones que generan tanta conjetura. Pero mire que yo oraba al Señor y yo decía, Dios mío, ¿por qué estas cosas no son un poco más claras? ¿Por qué a veces es tan complicado el estudio de estos temas y tan difícil llegar a datos precisos, a nombres exactos, a fechas, a lugares precisos, etcétera? Y lo que yo entendía, no les voy a decir que se me apareció un ángel y me batió las alas y todo eso, pero lo que yo entendía del Señor es, tú no lo quieres saber. Tú no lo quieres saber. No quieres saber el detalle de todos esos acontecimientos tan terribles que vendrán. Mejor que no los sepas, porque eso va a ser terrible. Recordemos que inmediatamente después de la caída del hombre, Dios reveló
su propósito de proveer salvación a los pecadores, y todo lo que Dios dispuso de ahí en adelante fue con ese objetivo, fue con ese propósito. Uno de los propósitos de la gran tribulación es la conversión de judíos y gentiles. Miren ustedes que uno dice, no, pero ese periodo va a ser de juicio, va a ser terrible, la angustia cuando no la hubo antes. Efectivamente, así será, pero tiene el propósito de que aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo antes de la gran tribulación tengan opción después de la gran tribulación. Va a ser difícil, va a ser más difícil para ellos, porque ellos no van a tener la presencia del Espíritu Santo morando en ellos. Recuerden que la vez pasada hablábamos de que el Señor, el Espíritu Santo va a ser operante, pero no va a ser residente en nuestros cuerpos. Pero el propósito de la gran tribulación, con todo el dolor que implica, uno de los propósitos también es la conversión de gentiles y de judíos. Ahora, aquí hay una cosa que es muy importante que nosotros debemos tener. La iglesia no necesita pasar por el juicio expiatorio, porque ese es un juicio expiatorio, de la gran tribulación, a menos que la muerte de Cristo sea ineficaz. Como la obra del Señor Jesucristo fue completa para su iglesia, y es que iglesia no son todos los que van a culto, sino la iglesia es la cantidad de personas que la conformamos, somos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos rendido de corazón nuestra vida al Señor, lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Nosotros no necesitamos ese juicio expiatorio de la gran tribulación, porque eso va a ser eso, un juicio expiatorio. Si nosotros lo necesitáramos, la muerte del Señor Jesucristo había sido ineficaz. Entonces aquí hay tres cosas que son muy importantes a nivel de reflexión. Primero, Dios quiere mostrarnos de cuántas cosas nos quiere librar. Cuando hay toda esa narrativa en la Escritura acerca de lo que va a ser el periodo de la gran tribulación, con toda la dificultad que tendremos para entenderla, el Señor quiere mostrarnos de cuántas cosas nos quiere librar. También nos muestra algo muy importante, la oportunidad tan grande que tenemos ahora, antes de la gran tribulación, de rendir nuestra vida al Señor y no ser unos livianos, sino ser personas de una entrega genuina, sincera, veraz al Señor. Y también la importancia de predicar el Evangelio. Tres aspectos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta de todo esto. Primero, Dios nos muestra de cuántas cosas nos quiere librar. Segundo, la oportunidad tan grande que tenemos ahora de rendir nuestra vida al Señor. Y tercero, la importancia de predicar el Evangelio para que muchos otros conozcan del Señor y no tengan que vivir todas estas atrocidades que se vienen en el periodo de la gran tribulación. Para la próxima semana estaremos trabajando haciendo una descripción de los participantes en esa batalla de Armagedón y continuaremos analizando los temas. Muy importante que ustedes tomen en cuenta esta breve reflexión que yo les hacía porque tiene mucho sentido. Y como les decía, lo que yo entendía en mi oración es, tú no quieres saber el detalle de lo que va a pasar, porque eso va a ser muy terrible. Mejor que no lo sepas. Entonces, vamos a dejar por hoy hasta ahí.